Hoy comienzo una serie sobre la historia del África subsahariana, que como su propio nombre indica, es la parte de África que está por debajo del desierto del Sáhara. Es decir, que no voy a hablar de Egipto porque ya hice muchos vídeos sobre ellos. Lo que voy a contar va a ser la historia más desconocida de África. África es un continente gigantesco, pero la idea general de ella es que las personas que lo habitaron se quedaron durante siglos ancladas en el Neolítico. Y en parte es cierto, pero también hubo algunos ejemplos de grandes reinos e imperios, y entre este y el siguiente vídeo los vamos a conocer. ¿Quieren conocer esta historia? Vamos con ella. Todo apunta a que en África comenzó la humanidad, y es que los primates empezaron a evolucionar de diferentes formas. Algunas se extinguieron y otras siguieron un proceso que desembocaría en nosotros como especie. Quizás el primer homínido conocido fuera el Sahelanthropus, de unos 7 millones de años de antigüedad y que vivía en el Chad. El siguiente sería el Orrorin, hallado en Kenia de hace unos 6 millones de años. Se cree que de este salió el Ardipithecus, quien ya tenía la capacidad de andar a dos patas, aunque todavía con dificultad. Para explicar este cambio hacia la bipedestración, hay que explicar qué es el Gran Valle del Rift. Se trata de una enorme falla que separa la parte oriental de África del resto. Los homínidos que allí vivían fueron viendo cómo los grandes bosques y las selvas tropicales donde les gustaba jugar acabaron convertidos en sabanas sin tanto árbol. Al verse atrapados en ese nuevo medio se tuvieron que adaptar a la hierba alta. Cuanto más erguido estés, mejor ves a tus depredadores, y los que lograron ese bipedismo sobrevivieron, y continuaron con más evoluciones durante milenios. Hace 4 millones de años surgió una gran diversidad de homínidos. Primero los Australopithecus, luego los Paranthropus hace 2,5 millones de años, y finalmente estaría el género Homo, con especies como el Homo habilis, famoso por sus herramientas de piedra, el Homo ergaster, el Homo rhodesiensis y el Homo erectus, el primero en salir de África y expandirse por Eurasia. Bueno, dicen que el Homo georgicus fue antes, aunque otros dicen que el Georgicus es una subespecie dentro del Erectus, y también que del Erectus salió el Homo floresiensis, de la isla de Flores de Indonesia, los apodados como los hobbits por su baja estatura, pero aún no se sabe bien. Alright then, keep your secrets. Ojo, Paranthropus y Australopithecus seguían existiendo, pero fueron extinguiéndose. De Homos erectus asentados en Asia, surgieron otras especies como el hombre de Denisova en Asia Central o el hombre de la Cueva del Ciervo Rojo en China. De los erectus de Europa surgió el Homo antecesor, y de este el Homo heidelbergensis, y a su vez de este saldría el Homo neanderthalensis. El Homo sapiens, es decir, nosotros, surgimos hace entre 300.000 y 200.000 años en África, entre Etiopía y Tanzania, probablemente de Homo heidelbergensis que también vivían en la parte oriental. Hace unos 70.000 años empezaron a salirse de África para dominar todo el mundo al completo, incluyendo América, que se cree que llegaron por Bering o con barcas atravesando el Océano Pacífico entre hace 30.000 a 15.000 años, pero eso ya lo conté en los vídeos de América precolombina. Aquí arriba os dejo un enlace. Pero quedémonos en África. Durante los siguientes milenios, estos tipos vivieron como en cualquier paleolítico que se precie, viviendo de la caza, la recolección, practicando el nomadismo, viviendo en cuevas en épocas frías, incluso hasta hacían pinturas rupestres. Son famosas las de Tassili Nayer, al sur de Argelia, en pleno Sáhara, un lugar con más de 15.000 dibujos y grabados de sus costumbres y de la fauna, que es patrimonio de la humanidad. Claro, después de esto, la historia que todos hemos estudiado pasa a contar las primeras civilizaciones de Mesopotamia y Egipto, luego Europa, a veces también China. Pero, ¿qué pasó con estos Homo sapiens que se quedaron en el África subsahariana? Pues ahora lo vamos a ver. Se llama Neolítico al periodo donde las costumbres nómadas del Paleolítico cambiaron. Los Homo sapiens fueron poco a poco asentándose en poblados fijos y dedicándose a la agricultura y a la ganadería. Primero habría que hablar de cómo se clasifican los pueblos africanos. Principalmente se hace por lengua. Tenemos 6 grandes grupos de lenguas en África. Esta es la distribución actual, pero antes era un poco diferente. Empecemos por la familia de lenguas afroasiática. Dicen que la protolengua afroasiática pudo surgir durante la prehistoria en alguna zona de Etiopía y que dio origen al egipcio antiguo, al bereber, como los pueblos tuareg, y a las lenguas semíticas como el árabe o el hebreo, y luego ya veremos todo el tema del Chad. Algunas primeras culturas neolíticas las encontramos en el Sáhara, o más bien en el Sahel. El Sahel es una franja en la que más o menos se puede vivir, que está entre lo que es el desierto de arena jodido y la sabana africana, y se instalaron gentes de lenguas nilo-saharianas. Y es que en aquella época, en el Sáhara, las lluvias eran mucho más regulares que ahora y había mucha más vegetación, lagos y pantanos. Tenemos
llegamos a la cultura jartumiana, en lo que ahora es Jartum, la capital de Sudán, que parecía que tenían rituales de momificación y de formación craneal. Parece que estos darían origen a los nubios. Y luego estaría la cultura tenerense, en el desierto del Teneré, en Níger, que parece que eran buenos en el arte rupestre. Con el tiempo, hacia el año 5000 a.C., empezaron con diferentes cultivos: el sorgo, la cebada perlada y el mijo perla sobre todo. Y también domesticaron a las gallinas de Guinea y para de contar. Había cebras, ñúes, hipopótamos, jirafas, búfalos, pero no lograron domesticarles porque es complicado volver dóciles a estos animales. Un ejército de rinocerontes catafractarios hubiera sido la polla. Aquí no hacemos eso. Y el ganado bovino, como los uros, que fueron los ancestros de toros y vacas modernos, ya habían sido domesticados por habitantes del norte, así como cabras y ovejas, y seguramente también acabaron en los rediles del África subsahariana con el tiempo. En las mismas fechas, pueblos que habitaban el África occidental, en torno a la costa del Golfo de Guinea, se dedicaron a los cultivos de ñames africanos, que son unos tubérculos alargados, al arroz africano, al aceite de palma y a las nueces de cola, que las mascaban como narcóticos, pues tenían a saco de cafeína. Gentes de lenguas níger-congoleñas se asentaron en esa zona entre Senegal y Camerún, y se dedicaron sobre todo al pastoreo trashumante. Esa zona es básicamente una selva, en contraposición con las zonas de alrededor, que son una sabana. Parece que hacia el año 2000 a.C., pueblos de Níger y de Nigeria empezaron a desarrollar la metalurgia, especialmente de cobre y de hierro. Allí vivió desde el 1500 a.C. hasta el 500 después de Cristo la cultura Nok. De esta gente son famosas sus estatuillas de terracota, que tenían de animales y de personas a mogollón. Y otros que le dieron bien a la metalurgia fueron las gentes de la cultura Bura, que se asentaron entre Níger y Burkina Faso hacia el 1200 a.C. El problema principal de estas regiones solía ser que el suelo no era especialmente bueno, y encima en el lugar había muchísimos animales peligrosos. Quizás estáis pensando en leones, leopardos y cosas así, pero el mayor peligro de este tipo de bioma selvática era la mosca tsetse, que solía salir en las estaciones húmedas y que provocaba la enfermedad del sueño, que te dejaba en coma y era muy letal. Y es que además también se cargaba al ganado. Por eso, durante las estaciones húmedas, algunos pastores de la zona de Nigeria-Camerún solían migrar, y aquí hay que hablar de la expansión bantú. Resulta que los estudiosos del África del siglo XIX, como Harry Johnston, no sabían explicar cómo llegó la metalurgia y la agricultura a la zona central de África, a la cuenca del río Congo, pero se dieron cuenta de que muchísimas lenguas de los nativos de la zona, hasta Sudáfrica, tenían rasgos comunes. Estas fueron las llamadas lenguas bantúes, que están dentro de las níger-congoleñas. Ahora se sabe que hacia el año 1500 a.C. más o menos, hubo una gran migración de pueblos bantúes que atravesaron la cuenca del río Congo, sobreviviendo a animales salvajes, más moscas asesinas y una selva espesa de cojones, hasta llegar a la región de los Grandes Lagos, una región mucho más apacible donde podemos encontrar el Serengeti, una sabana en lo que hoy es Tanzania, donde viven leones, leopardos, elefantes, rinocerontes, búfalos, hienas, guepardos, cabras y cientos de especies animales más. Unos siglos después, los bantúes se expandieron hacia el sur, por la sabana sureña, llegando hasta la parte oriental de Sudáfrica, y difundieron la metalurgia y agricultura allá por donde se asentaron. Se piensa que esta expansión fue debida a que eran capaces de fabricar armas de hierro, con las que derrotar a cualquier resistencia, y actualmente las lenguas bantúes son las más habladas del continente. En este centro de África encontramos algunas culturas a destacar. En Camerún están los pueblos Sao, que más adelante crearían una civilización más compleja, pero en general los pueblos del Ecuador para abajo no desarrollaron agricultura ni ganadería, no porque fueran tontos, sino por el clima, la calidad de la tierra, la fauna cabrona y mil factores más. Aquí encontraríamos a la tribu de los pigmeos, cazadores-recolectores de la selva tropical que se caracterizan por su baja estatura, su piel más rojiza y dentadura más saliente. A consecuencia de las migraciones bantúes, parece que estos pigmeos fueron desplazados y aislados por los bantúes y adaptaron sus lenguas y dialectos. Actualmente todavía viven dispersos por la jungla centroafricana. En el sur africano destacan los pueblos Khoisan. Eran los más primitivos, pero se dice que fueron los autores del arte rupestre más antiguo del continente. Se llaman así porque estaban formados por dos etnias: los Khoi, pastores de alta estatura, y los San, cazadores-recolectores bajitos. También se les conoce como Hotentotes y Bosquimanos. Estos tienen una lengua muy característica a base de chasquidos, en este plan.
y al igual que en el caso pigmeo, se especula que sus poblaciones también fueron reducidas en gran medida con la llegada de los bantúes. Algunos de estos Khoisan viven actualmente en el desierto del Kalahari, entre Namibia, Botswana y Sudáfrica, un lugar bastante inhóspito donde se decía que había una gran ciudad perdida, pero que parece que la leyenda hacía referencia a una formación geológica un tanto extraña y ciclópea. En resumen, que los níger-congoleños de la rama bantú dominaron todo el territorio del Ecuador para abajo, y ese bantú ancestral se dividió en las más de 500 lenguas bantúes que tenemos hoy día, que son muy parecidas entre sí. Ahora pasemos al noreste, donde surgieron las culturas más avanzadas del África subsahariana, especialmente por su contacto con Egipto y Mesopotamia. La cultura más potente la encontramos en la zona de Etiopía, habitada por gentes de lengua afroasiáticas primitivas, que empezaron a darle bien al cultivo de café, de donde es originario este producto, y de tef, un cereal típico de la región. En lo que ahora es Somalia se dice que estaba el reino de Punt, aunque no se sabe con seguridad. Era un buen socio comercial de Egipto y producía resinas aromáticas, madera, ébano, marfil y vendía animales salvajes y oro, mucho oro. Luego en Etiopía estaba el pequeño reino de Damot, que también comerciaba y del que no se sabe mucha cosa. Ahora pasemos a Nubia, que era la región del actual Sudán que estaba justo al sur de Egipto. El reino de Egipto, antes incluso del 3000 a.C., ya era un estado bastante poderoso que se extendía a lo largo del río Nilo. Y Nubia, o reino de Kerma, era importante porque de ahí sacaban mazo de oro y minerales de gran valor, por lo que fue conquistada y convertida en virreinato. Tras esto, las tribus nubias fueron absorbiendo la cultura egipcia, llegando incluso a levantar templos a Amón y demás dioses egipcios, como el templo de Jebel Barkal, o la vecina necrópolis de El Kurru, donde se enterraban a los reyes nubios en curiosas construcciones, a veces incluso también en pirámides. Los egipcios les llamaban Tai Seiti, o tierra de la gente con arcos, porque lanzaban flechas hasta por el culo. Eran muy buenos con el arco, y se rebelaron varias veces, y en una pondrían las cosas muy complicadas a los faraones. Tras la muerte de Ramsés XI en el año 1069 a.C., Egipto comenzó a vivir un periodo de inestabilidad y división que aprovecharon los dirigentes nubios para independizarse en el reino de Kus, con capital en Napata. El rey Piangi comenzó la conquista de Egipto desde Napata, que logró ser concluida por su sucesor, Sabaco, en el año 715 a.C. La dinastía 25 de Egipto fue conocida como la de los faraones negros, ya que estos kusitas controlaron gran parte del territorio durante medio siglo, hasta que les echaron. ¡A tu casa! Después de esto, la capital del reino de Kus se trasladó más al sur, de Napata a Meroe, y de allí son famosas las pirámides meroíticas, que son pequeñas tumbas donde enterraban a sus reyes. Se dice que hasta construyeron un enorme templo, el llamado Templo del Sol, pero aún así, estos meroitas construyeron una nueva cultura diferente a la egipcia, y en vez de usar jeroglíficos, se pasaron a la escritura meroítica. Durante la época de Alejandro Magno, este territorio se llamó Etiopía, pero en realidad coincide con la actual Sudán. Y fue en esta época cuando aparecieron las Candaces, unas reinas que controlaron la política de este reino cusita durante varios siglos. Durante el reinado del emperador Augusto, Egipto pasó a manos romanas. Un tal Petronio fue nombrado prefecto de allí, y tuvo una guerra contra una de las reinas de Kus. Y todo acabó con el ejército romano invadiendo el territorio y estableciendo tratados comerciales. Y dejo lo más loco para el final, Madagascar. Cuando los navegantes europeos llegaron allí por el año 1500, se dieron cuenta de que estaba habitada por negroasiáticos que hablaban una lengua austronesia, es decir, que esta peña estaba emparentada con gentes de la isla de Borneo en Indonesia, y que encima habían traído cultivos típicos de Asia como el plátano. El cómo llegaron allí y cuándo es un auténtico misterio. El historiador francés Raymond Mauny llamó a este periodo de unos 500-600 años como la época oscura africana, porque no hay demasiadas fuentes como para saber qué demonios pasó. Lo único que podemos conocer gracias a las fuentes escritas es lo que sucedió con los pueblos más en contacto con Oriente Medio y Europa. Mientras bizantinos y persas sasánidas se daban de leches y los musulmanes empezaban a ser una fuerza emergente, en lo que ahora es Etiopía, de lo que antes era el reino de Damot, surgió el reino de Aksum o de Abisinia. Se trataba de un reino africano muy rico que profesaba la religión cristiana, porque aquel fue uno de los lugares a donde llegaron predicadores. Se piensa que la conversión empezó hacia el año 325 con el rey Ezana, pero era un cristianismo que mezclaba elementos judíos, coptos y africanos. Hablaban un idioma llamado Ge'ez, que tuvo un alfabeto de igual nombre. Lo más característico de estos aksumitas fueron los obeliscos que levantaron para señalar las tumbas de sus reyes. Tuvieron periodos de paz y periodos de guerra con el reino de Himyar, un reino árabe judío
imperio instalado en la actual Yemen. En esos mismos años, Aksum conquistó el reino de Kush, y este acabó dividido en dos estados diferentes. Al norte Nobatia, con capital en Faras, en el centro Makuria, con capital en Dongola, y que absorbió Nobatia por el año 700. Y finalmente hubo un tercer reinito, que no apareció hasta el año 600, y fue Alodia o Aloa, en el sur y con capital en Soba, cerquita de Jartum, la capital sudanesa. Los tres reinos acabaron convertidos al cristianismo, y se enriquecieron gracias al comercio. Aguantaron el avance del Islam durante siglos, hasta que se convirtieron a la religión de Alá hacia el año 1300. Toda esta región, el Cuerno de África, ahora Somalia, se conocía en aquel entonces como la costa de los perfumes, porque de ahí los musulmanes, indios, etc. sacaban mazo de incienso, resinas y plantas aromáticas varias. Luego, todo lo que ahora conocemos como Kenia, Tanzania y Mozambique era llamada Zania. De esta zona, entre Tanzania y Kenia, encontramos el monte Kilimanjaro, el más alto de África y que tiene casi 6.000 metros de altura. Se cuenta que esta gente se ganaba la vida exportando pieles de animales exóticos, caparazones de tortugas y cuernos de rinocerontes, que debían de ser un potente afrodisíaco. Por su parte, lo que Azania compraba al sur de Arabia eran armas de buena calidad, espadas, lanzas, lo que fuera. En este territorio de Azania se iría configurando con el tiempo la cultura suajili, que está dentro del grupo bantú. Otros fueron los masái, cuya lengua es nilótica, y que está dentro del grupo de las lenguas nilo-saharianas. Hacia el año 300 surgió en el oeste un pequeño reino que hacia el año 500 ganaría mucho poder, el reino de Ghana. Pero la formación de los grandes reinos e imperios de África lo dejo para el siguiente vídeo. De momento os dejo un dato curioso: si unes África con América del Sur, sale la cabeza de un carnotauro. ¡Oh my God! Continuemos por donde lo habíamos dejado en el vídeo anterior. Estamos en el año 500 después de Cristo, y es por estas fechas cuando surge el reino de Ghana, un reinito que se convertiría en el primer gran estado del África subsahariana, sin contar por supuesto Aksum y otros reinos influenciados por Europa y Oriente Medio. El reino o imperio de Ghana en realidad se llama Ouagadougou, que significa tierra de rebaños, ya que sus gentes se dedicaban a la ganadería y también a la agricultura. Este reino surgió en el Sahel, entre Mauritania y Mali, en una región semiárida llamada Aukar. Según la leyenda, fue fundado por un tipo llamado Dinga Cissé, que venía del este y estableció un pacto con una serpiente gigante llamada Vida para asentarse en estas tierras a cambio del sacrificio anual de una virgen. Unos historiadores piensan que el reino fue fundado por bereberes blancos del norte, otros por judeos sirios de Oriente Próximo y otros por autóctonos negros de la tribu de los Soninké, de lengua mandé, dentro de las Níger-congoleñas. Se sabe que antes de este reino existía una ciudad fortificada, llamada Yené Yeno, pero poco se sabe de ella. Se piensa que entre el año 700 y 800 estos Soninké estaban sometidos a tribus bereberes de blancos, pero se liberaron de su control y un tal Kaya Magan Cissé comenzó la dinastía Cissé del reino de Ghana, que fue el punto de inicio de la expansión del reino. Pronto entraron en contacto con árabes del norte de África, gran parte de ellos musulmanes, quienes introdujeron el camello en la zona y les hicieron partícipes del comercio transsahariano. Los ganeses comenzaron a comerciar con oro y sal, que extraían de minas como la mina de sal de Tagaza, en el Sáhara, o las minas de oro de Faleme y Bambuk, y también comerciaban con fibras textiles, dátiles, marfiles, joyas y orfebrería varia. Y pronto empezó también el comercio de esclavos hacia los emiratos y sultanatos del norte. No había monedas como tal y se pagaba en polvo de oro. Los reyes del reino de Ghana, primero llamados Ghana y luego Tunkas, se forraron de lo lindo, ya que el oro les salía por las orejas. El principal culto del reino era hacia un dios serpiente relacionado con las tradiciones de los Cissé. Otra curiosidad es que, aunque el rey era varón, la sucesión en el trono era matrilineal. Heredaba el trono el hijo de la hermana del rey. La capital se ubicó en Kumbi Saleh, que estaba dividida en dos, una parte para los comerciantes musulmanes y otra para los Soninké. Esta parte estaba rodeada por un muro de piedra y contenía un palacio real. Alrededor había bosques sagrados privados, donde moraban los sacerdotes y rendían culto a las serpientes. Estos sacerdotes eran curiosamente clanes de herreros, con el poder de hacer fuego y convertir metales en armas. También se dice que a los prisioneros les metían en estos bosques y nunca más se les volvía a ver. ¿Sacrificios humanos? Tal vez. Parece que muchos bereberes musulmanes se quedaron a vivir en las ciudades del reino, y el Islam se hizo bastante popular, y fue sustituyendo a las antiguas creencias autóctonas. De hecho, lo poco que sabemos de este reino fue por las crónicas árabes, especialmente por la de un historiador hispano-árabe llamado Al-Bakri, que vivió en el siglo XI. A todo este territorio se lo llamó en árabe Bilad al-Sudán, o País de los Negros. ¡Eso es racista! ¿Tengo razón?
Pero tienes razón. Con toda la pasta que entró en Ghana se montaron un ejército bastante poderoso, que usaban principalmente como protección para asegurar las rutas de comercio, llenas de saqueadores, pero también lo usaron para expandirse por la zona, derrotar tribus vecinas y saquear las materias primas de sus territorios. Cerquita, al este del reino, unas tribus de tuaregs del Sáhara, los Sanjaya, dominaban el importante centro de comercio de Audagost, pero fue conquistado por los ganeses. Algunas de estas tribus se largaron para asentarse en el curso medio del río Níger, y allí se fundó la ciudad de Gao. Pronto esta ciudad se convertiría en un centro comercial y pesquero de primer nivel. Ahora viajemos más al este, a lo que hoy conocemos como el Chad. En esta región, hacia el año 700, surgió el imperio de Kanem-Bornu, y es considerado el imperio más longevo de África. Fue fundado por los Kanembu, una mezcla de tribus nómadas que se rejuntaron a orillas del lago Chad. No se sabe mucho de los inicios de este reino, pero un rey, Omai famoso, fue Dugu, de la dinastía Dugugwa. En 1086, la dinastía Dugugwa fue sustituida por la Saifawa, o Sefugwa, que duró hasta 1846, casi 8 siglos. Su primer rey fue Umé, o Umay, y fue el primero en convertirse al Islam, religión introducida en la región por los mercaderes de Oriente. Fue él quien estableció la capital en Nejimi. Al igual que en Ghana, su prosperidad vino de la mano de las rutas comerciales con el norte de África, pero no había minas de oro en la zona. Su mayor negocio era la metalurgia, el algodón y la fabricación de telas, cuernos de elefantes, plumas de avestruz y esclavos. A cambio de esclavos, los Kanem compraban armas y caballos. De hecho, son famosos por haberse montado una potente caballería militar. La máxima expansión de Kanem tuvo lugar durante el siglo XIII, con el reinado de Dunama Dibalemi. Se dedicó a declarar la yihad a las tribus vecinas, a regalar jirafas a los sultanatos del norte y logró que su imperio aumentara el triple de su tamaño. Sin embargo, Dunama, quizás movido por su fe islámica, debió de destruir un objeto sagrado llamado Mune, y se lió pardísima, y hubo mazo de hostias entre ellos. Eso sin contar con las peleas que tuvieron contra tribus vecinas como la de los Sao o la de los Bulalas, que vivían por el lago Fitri. Al lado también estaban los reinos Hausa. Estos eran una confederación de reinos y ciudades-estado creada por el pueblo Hausa, y que se localizó a partir del año 1000 por el río Níger. Eran poblaciones agrícolas con estructuras estatales muy simplonas, pero compartían lengua, tradiciones y cultura. Algunas eran Daura, Zaria, Gobir, Katsina, Rano, Wangara, pero la ciudad más potente de esta confederación fue Kano, una parada en las rutas comerciales transsaharianas. Se dedicaron a la agricultura, a la pesca, a la caza y comerciaban con esclavos, oro, telas, cuero, pieles de animales, sal y muchas cosas más. ¡Vamos, niña, a comprar! ¡Vamos! Un poquito más al sur del territorio Hausa tenemos al reino de Benín, o reino de Edo. Surgió por la misma época al suroeste de Nigeria, cerquita de lo que es el actual país de Benín, y su capital estuvo en Benín. Parece que antes existía una pequeña y antigua ciudad llamada Ife, creada por el dios supremo de los pueblos Yoruba, Olodumare. Oduduwa fue el primer rey deidad, y Obatalá creó a los humanos con arcilla. Un Yoruba llamado Eweka I fundó el reino de Benín, y es considerado el primer rey humano Uoba de Benín. Los Oba no eran un cargo hereditario, sino que eran elegidos por un consejo tribal. Estos jefes tribales eran los Uzama, y su cargo sí que era hereditario, aunque también dependía de las tradiciones de cada tribu. Si por algo es conocido esta gente son por sus máscaras, estatuas y objetos de bronce, y esculturas de terracota, cuarzo, marfil, madera o hierro. Le daban a todos los palos. Suele considerarse el arte de Benín como el más representativo del arte africano. También fueron buenos comerciantes, y producían pimienta, aceite de palma, marfil y, como no, esclavos. Este reino duró hasta que llegaron los británicos en 1897. También en el año 1000, en la zona de Azania, comenzó sus andanzas un pequeño sultanato llamado Kilwa. Kilwa era una isla frente a la costa de la actual Tanzania, que fue colonizada, según la leyenda, por un príncipe persa de Shiraz exiliado, Ali ibn al-Hasan Shirazi.
Él, su familia y varios seguidores suyos empezaron a levantar un nuevo hogar en la isla intentando no entrar en conflicto con las tribus bantúes de la zona. Algunos de estos persas se casaron con gentes tribales y de ahí surgió lo que conocemos como los suajili, que significa gente de la costa. Los pueblos bantúes no convertidos al Islam fueron llamados yafirs o zanj, es decir, infieles, y muchos de ellos fueron vendidos como esclavos a Arabia, Persia y la India. Seguramente ese término os suene de los vídeos de los califatos medievales. Árabes y persas se nutrieron del comercio de esclavos durante siglos. Había muchísimos en los reinos medievales musulmanes y claro, en épocas de debilidad, muchos de estos esclavos se rebelaron y en algunos casos hasta lograron tomar el control de estados enteros. Es famosa la rebelión de los zanj del sur de Irak, que eran estos africanos de Tanzania, o la de los mamelucos, que eran esclavos turcos traídos de Asia. En Kilwa también exportaban oro, marfil, pieles de animales e importaban productos manufacturados como telas, que luego las intercambiaban con los bantúes de la zona a cambio de carne, arroz y comida en general. Pero el pilar económico de los Kilwa eran las palmeras de coco. Estas no, estas. Aprovechaban todo, sus frutos, su madera, sus hojas, su fibra, y con ello hacían desde casas hasta barcos. Pronto el lugar se convirtió en un centro de comercio potente, llegando a rivalizar con Mogadiscio, en la costa de Somalia. Esto permitió a los siguientes sultanes expandirse por la costa de Tanzania y Mozambique, y tomar una ciudad muy rica más al sur llamada Sofala. Pero aunque sultanato, Kilwa era más bien una confederación de ciudades comerciales más que un estado centralizado, cada una con su élite local y con sus propias conexiones mercantiles. Y como curiosidad, en Kilwa surgió el primer sistema monetario del este africano. ¡Enséñame la pasta! Mucho más al sur, la cultura Gokomere, de etnia Khoisan, que vivían en la confluencia de los ríos Sase y Limpopo, se transformó en el reino de Mapungubwe. No se sabe mucho de este reino, salvo que su capital se llamaba igual, Mapungubwe, y se caracterizaba por sus muros de mampostería de piedra. Parece que el nombre del lugar significa la colina de los chacales. Los animales domésticos de esta gente vivían en kraals, es decir, patios cercados en los que alrededor vivía la gente en chozas. La sociedad estaba muy estamentada, y el rey vivía en un palacete en lo alto de la colina. Este desarrollo culminaría con la creación del reino de Zimbabue hacia el año 1200. Este reino de Zimbabue parece que fue fundado por pueblos bantúes de lengua shona. Esta gente tenía un dios supremo llamado Muari, dios de la creación, de la fertilidad y de la lluvia. El núcleo originario del reino estuvo entre los ríos Limpopo y Zambeze, pero pronto se expandió fuertemente, pasando a controlar el comercio de marfil y oro de la zona. Incluso llegaron a comerciar con Kilwa. Su capital era la conocida Gran Zimbabue, que pudo llegar a tener 20.000 habitantes. Actualmente quedan las ruinas del lugar, donde podemos ver grandes paredes de piedra y mampostería, incluso alguna que otra torre cónica de pequeño tamaño. La parte más importante era la Acrópolis, donde se piensa que estaba ubicado el Palacio Real. El gran recinto está considerado la construcción de piedra más grande del África subsahariana. De estas ruinas sacaron el famoso pájaro de Zimbabue, que ahora es el símbolo del país. ¿Recordáis el reino de Aksum del vídeo anterior? Era un reino de Etiopía regido por cristianos. A partir del siglo VIII entró en conflicto con la religión emergente, el Islam, y el poder de Aksum comenzó un rápido declive. En el año 960, Gudit o Judith, una reina judía semilegendaria de un reino vecino, no se sabe bien cuál, destruyó lo que quedaba del reino de Aksum. Tras esto, ella y sus herederos reinaron durante 40 años. Apenas se sabe nada de esta época. Esta época oscura acabó en 1137, cuando Mara Takla Haymanot, del reino de los Awau, se casó con Masoba Wark, la hija del último rey aksumita, Adil Naoz, e inició la dinastía Zawe, del ahora llamado Reino de Etiopía. El rey más célebre de este periodo fue Gebre Meskel Lalibela, que empezó a reinar en el año 1181. Fue durante estos años cuando se construyeron las famosas iglesias rupestres de Lalibela, caracterizadas por haber sido talladas directamente en la roca. Para acceder a ellas tienes que meterte por túneles y pasadizos. Son 11 iglesias en total, repartidas por las afueras de la ciudad de Lalibela, que era la capital por aquel entonces. Luego está la iglesia de Santa María de Sion en Aksum, que parece que fue destruida por la reina Judith y reconstruida por el rey Gelaudebos hacia el año 1550. Esta es famosa porque dicen que allí escondieron el Arca de la Alianza. Más misterioso que esto, pocas cosas.
Volviendo al Sahel, el reino de Ghana empezó su decadencia cuando, a partir del año 1050, los almorávides, tribus de musulmanes bereberes bastante radicales, comenzaron a atacarles. Se sabe que hacia el año 1076 saquearon Kumbi Saleh y la tomaron durante un tiempo. Muchas de las gentes del reino huyeron al sur, al territorio de la actual Ghana, de ahí que ese país se llame ahora así, y fue entonces cuando el reino se fragmentó en 12 estados más pequeños. Ghana como tal quedó reducida a la región de Aukar y poco más. La zona perdió atractivo y las rutas comerciales se desviaron hacia otras ciudades que empezaban a despuntar, como Tombuctú y Gao. Hacia 1200, un grupo de clanes soninké procedentes de Kaniaga se unieron a otros grupos ya asentados en la región. Estos crearon el reino de Soso, que no entiendo por qué eran los Sosos si tenían mucha sal, pero bueno. Estos Soso, hacia el 1230, entraron en guerra con los pueblos Mandinga, que vivían por la cuenca alta del río Níger. Estos también hablaban lenguas mandé, que están dentro de las níger-congoleñas. Estos Mandinga se unieron para luchar contra los Sosos, y dirigidos por Sundiata Keita, un príncipe exiliado de Niani, acabaron ganando en la batalla de Kirina de 1235. Tras vencer a las tropas del rey Sumanguru Kanté, los Soso se retiraron de la zona y Sundiata logró la autoridad de los 12 reinos de la zona. Fue nombrado Fahama de Fahamas, o rey de reyes, y luego le declararon Mansa, lo que vendría a ser emperador. Así nació el Imperio de Mali. En el próximo vídeo lo veremos en detalle. En el vídeo anterior vimos cómo Sundiata Keita, líder de las tribus mandingas, logró acabar con el reino de Soso, sucesor del antiguo reino de Ghana. Tras esto, Sundiata fundó un imperio llamado Imperio de Mali, o Manden Kurufa, que pronto se convirtió en el estado más pepino de toda el África subsahariana hasta aquel momento. Sundiata Keita fue coronado como Mari Yata I y fue apodado el León de Mali o el Rey León. Fue él quien instituyó una constitución universal llamada Kurukan Fuga o Carta de Manden. En ella, entre otras cosas, muchos oficios se convirtieron en hereditarios y abolía la esclavitud, aunque en la práctica siguió existiendo. Además, también estableció la Vara, o Gran Asamblea. Allí se reunían periódicamente los diferentes clanes de la Confederación para deliberar sobre asuntos importantes. Este imperio se caracterizó por intentar lograr una centralización fuerte. El mando supremo lo ejercía el emperador, quien debía ser siempre del clan Keita. El segundo en poder era el visir, como su mano derecha, y también destaca el cargo de griots, quienes eran una mezcla entre consejeros, cronistas y bardos. Los siguientes cargos más importantes eran los gobernadores de Ouagadougou, es decir, de Ghana, el de la ciudad de Mema, el de Gao, ciudad en expansión, y el de Bambouk, de donde extraían mucho oro. La capital era Niani, a orillas del río Sankarani, que ahora pertenece a Guinea. Esta ciudad fue destruida durante la guerra, pero Sundiata la reconstruyó y se convirtió en el centro de comercio más importante de África Occidental durante 200 años. Sundiata destacó por ser un rey pacífico y tolerante, y bajo su reinado convivieron tanto el Islam como el animismo africano tradicional de la zona. La mayor riqueza de Mali estaba en sus minas de oro. De hecho, Mali se convirtió en esa época en el mayor exportador de oro del mundo. La sal también fue importante en el comercio, así como el cobre y otros metales. También se introdujo el cultivo de algodón y se creó cierta industria textil. En definitiva, que el comercio transsahariano fue el pilar de la economía de Mali. Aunque eso sí, la agricultura y la ganadería eran vitales para la subsistencia de la población, y se cultivaba mijo, sorgo, arroz y algodón, y se criaban ovejas, vacas, cabras, mulas, caballos y aves de corral. El ejército del Imperio de Mali estaba integrado por unos 100.000 hombres, y compuesto por una infantería, los Sofa, que usaban lanzas y arcos y escudos de madera, y por los Mandekalu, o jinetes, formado por nobles con pasta, quienes eran los únicos que podían comprarse caballos. Podían tener cotas de malla y usaban espadas, lanzas o incluso jabalinas envenenadas. Sundiata murió ahogado en un río, o asesinado, no se sabe bien, y tras él gobernó su hijo Owali I, que gobernó bien y amplió el territorio del imperio, tomando Gao al este y Takrur al oeste. Sin embargo, su padre había adoptado hijos de generales como Keitas, y de mayores, dos de estos, Mansa Owati y Mansa Khalifa, se pelearon por el poder y gobernaron con tiranía hasta que se los cargaron. El Mansa Abu Bakari II fue coronado en 1310, y de su reinado destacan dos de sus expediciones por el Atlántico. En la primera envió 400 barcos, de los que solo regresó uno. Al parecer, una tormenta los hundió todos. ¡Hundido! Cualquiera con dos dedos de frente habría desistido, pero Abu Bakari II decidió dirigir él mismo una nueva expedición, pero esta vez enviaría 4000 barcos, con dos cojones, pues no se volvió a saber de ellos nunca más.
Con esto, Mansa Musa o Musa I del linaje Laye ascendió al poder en 1312 y con él llegó la época más próspera de Mali. El imperio era extensísimo y en él se dice que vivieron más de 40 millones de personas repartidas en sus más de 400 ciudades y aldeas. Musa I fue el primer emperador 100% musulmán de Mali e intentó que toda la aristocracia se adhiriera a esta religión. Los comerciantes ricos y la aristocracia mandinga fue la que más rápidamente se islamizó, pero los campesinos y los ñamacalas, es decir, artesanos, esclavos y hechiceros, las castas en resumen, continuaron siendo animistas. Musa I hizo una peregrinación muy tocha a la Meca y se gastó una cantidad de oro impresionante allá por donde pasaba. Se cuenta que, en el Cairo, él y su séquito de más de 1000 personas hicieron tantas compras e hicieron tantos regalos que, al poner tanto oro en circulación, el valor de ese metal se devaluó y la economía egipcia no se recuperó hasta varios años después. También se cuenta que Musa I tuvo que pedir un préstamo al sultán mameluco Al-Nasir Muhammad para poder regresar a Mali. Es tan duro ser millonario. De este viaje se trajo un montón de arquitectos, como es Saheli, y con ellos levantó por todo Mali varias madrazas, o escuelas islámicas, destacando las de Tombuctú. De allí destaca la madrasa de Sankoré, que está compuesta por 3 mezquitas, la de Sankoré, la de Yingereber y la de Sidi Yaya. Pero la más pepina de todas fue la gran mezquita de Yené, considerado el mayor edificio de barro del mundo, y que fue construida entre 1180 y 1330. Eso sí, su aspecto ha sido muy retocado con el paso de los años. La islamización de Mali fue vista con muy malos ojos por muchas tribus, que querían seguir preservando sus tradiciones, y hubo muchos enfrentamientos. Unos que no querían convertirse fueron los dogones, quienes se piraron y acabaron viviendo en la zona de la falla de Bandiagara, donde construyeron ciudades de adobe. Son famosos por su arte escultórico, por sus pinturas en paredes de piedra, por sus bailes con máscaras y por su relación con el mundo de las magufadas y los alienígenas ancestrales. En el este, por el año 1270, en el reino de Etiopía, el rey Yekuno Amlak depuso al último rey de la dinastía Zawe y se casó con una de sus hijas. Yekuno era un rey cristiano devoto y afirmaba descender de Menelik I, hijo del rey Salomón y de la reina de Saba. De ahí que a esta nueva dinastía se la denomine salomónica. En esta época se redactó el Kebra Nagast, o libro de la gloria de los reyes de Etiopía, donde se habla de su historia y esas cosas. A partir de 1300 surgió un estado rival en Etiopía. Ese fue el sultanato de Ifat, de religión islámica y que era vasallo de los etíopes. Hacia 1400 se independizaron con el nombre de sultanato de Adel, o Adal, pero venía a ser lo mismo. El rey Zara Yaakov, mejor conocido como Constantino de Etiopía, o de Abisinia, triunfó en la batalla de Gomit, de 1445, contra estos del sultanato de Adal. También se metió de leches contra los judíos del reino norteño de Aguau, judíos etíopes conocidos como los Beta Israel, pero no tuvo tanta suerte. Como curiosidad, en lo que hoy es Somalia, aquel pequeño sultanato de Mogadiscio que se convirtió en un puerto comercial importante, se transformó en el sultanato de Ajuran. Si vas a Somalia y ves un castillo o una fortaleza en ruinas, probablemente haya sido construido por esta gente. Volviendo a Etiopía, en 1528, el sultanato de Adal, comandado por Ahmad ibn Ibrahim al-Ghazi, comenzó a invadir el reino cristiano con ayuda de los otomanos. El rey David II fue duramente derrotado y murió poco después, pero logró pedir ayuda a los portugueses liderados por Cristóbal de Gama, hijo de Vasco de Gama. Destaca la batalla de Wofla, de 1542, en la que Adal venció a etíopes y portugueses, y el propio Cristóbal de Gama perdió la vida, aunque al año siguiente vencieron en la batalla de Huayna Daga, y Al-Ghazi la palmó. Y así estuvieron dándose de leches durante años hasta que Adel se desintegró por el 1570. Como ya conté, la lengua de estos etíopes era el ge'ez, pero fue en esta época cuando adoptaron la lengua amárica, que era una evolución de la primera, reservando esta solo para las liturgias. Empezaron a surgir tiranteces con los portugueses y también con los jesuitas, por intentar difundir el catolicismo. El cristianismo etíope era bastante diferente, y al final esta gente decidió echar a esta peña y aislarse de todos en plan Wakanda Forever, y así comenzó el periodo Gondar. Ahora vamos a hablar de Uganda, Ruanda y Burundi, la conocida zona de los Grandes Lagos, con el lago Victoria, el lago Alberto, el Tanganika o el lago Malawi, aunque este queda un poco lejos de lo que nos interesa. Los primeros habitantes de la zona fueron tribus nómadas de pigmeos que se dedicaban a la caza y a la recolección, siendo los más conocidos los Batua. Luego llegó la expansión de los bantúes, de la que hablé en el primer vídeo, y todo se llenó de esta gente. Entre estos bantúes encontramos a la etnia de los Hutus.
Estos bantúes eran agricultores y conocían la metalurgia del hierro, y esto comenzó a cristalizarse en pequeños estados organizados, desplazando a los batua como grupo dominante. Pero entonces llegó nueva peña al lugar, esta vez gentes nilóticas venidas del norte, del Cuerno de África dicen algunos, pero no se sabe. Estos fueron los Chuezi, antepasados de los Tutsis, y levantaron hacia el año 1200 el reino de Kitara a orillas del lago Alberto. Estos se dedicaron fundamentalmente a la ganadería. A Kitara le sucedió el reino de Bunyoro, que durante siglos fue el centro de poder de la región. Gente que escapó del dominio de los Bunyoro creó, en la costa del lago Victoria, el reino de Buganda. Su primer kabaka, o rey, fue Katu Kintu. Estos reyes gobernaron sobre los pastores Tutsis y los agricultores Hutus en igualdad. En aquella sociedad cualquiera podía ser rey siempre y cuando fuera elegido por el consejo tribal. El problema era que eso trajo muchas luchas de poder. Algunos Tutsis se largaron más al sur, hacia Ruanda y Burundi. Allí los Hutus tenían sometidos y marginados a las tribus de los Batua, y cuando llegaron los Tutsis básicamente dominaron a las dos, y gobernaron sobre ellos porque una antigua leyenda decía que eran superiores. Ese fue el origen de los reinos de Ruanda primero y de Burundi después, y también fue el origen del conflicto entre Hutus y Tutsis, que aún perdura en la actualidad, e incluye genocidios y muchas movidas. En el año 1375 comenzó el reino del Congo. Su origen no está claro, pero parece que el reino se formó cuando se juntaron las tribus autóctonas de los Mbundu con unos conquistadores bantúes que venían del norte o del este. Su primer rey pudo haber sido Nimia Lukeni, quien fundó la capital en Mbanza, Congo. El cargo de rey o manicongo no se heredaba y era matrilineal. Era el rey quien debía designar un sucesor, pero eso debía ser aceptado por un consejo tribal de 3 miembros. Estos congoleños hablaban kikongo, una lengua bantú. El reino se dividió en 6 provincias, siendo los feudos más importantes en Sundi en el norte y en Bamba en el sur. Se dedicaron al comercio con oro, plata y marfil, y cuando llegaron los portugueses empezaron a venderles esclavos. En 1483, el portugués Diego Cao cambió el nombre de la capital por Sao Salvador do Congo, y poco después, el rey Nzinga Cuyu se convirtió al cristianismo con el nombre de Joao I o Juan I del Congo. Portugueses y congoleños firmaron acuerdos de amistad y colaboración, y Portugal ayudó a destruir a los enemigos del Congo, el reino de Bateke. El rey sucesor, Afonso I, sabía hablar y escribir portugués, y se volvió tan cristiano que incluso se puso a perseguir los cultos paganos del lugar. Sin embargo, la trata de esclavos y la imposición de leyes portuguesas acabaron por volver a Afonso I contra Portugal y trataron de matarle. No lo lograron, pero aún así murió en 1543, y el reino del Congo poco a poco iría perdiendo su independencia. Otro estado fue el reino de Luba, surgido en los pastizales pantanosos de la depresión de Upemba, en lo que hoy es la República Democrática del Congo. Fue fundado por el rey congolo Mwamba hacia el año 1585. Destacaron por su comercio con el pescado seco que vendían a los habitantes de la sabana, y también con aceite de palma. Con el paso del tiempo también añadieron a la lista la metalurgia del hierro. De esta región es famoso el mito del Mokelembembe. Resulta que las tribus de la zona afirman haber visto a una criatura parecida a un brontosaurio merodeando por los pantanos de la zona. ¿Será algún dinosaurio que aún queda vivo? ¡Misterio! Mira, es un dinosaurio. Volvamos a África Occidental. En lo que ahora es Senegal, un tipo misterioso conocido como Ndiadiane Ndiaye unió diferentes estados pequeños y fundó el imperio Wolof o Jolof. Eso sí, durante la mayor parte de su historia fue un estado vasallo del poderoso imperio de Mali, hasta que en el año 1350 lograron independizarse y poner la capital en Lingere. La Wolof era una sociedad curiosa, dividida en nobles, no nobles y esclavos, y también en castas según sus profesiones. Una profesión muy importante era la de los herreros, pues ellos forjaban las armas que les dieron gran poder. Será duelo a muerte con cuchillos. ¿Duelo a muerte con cuchillos? Yo creo que van a pelear con cuchillos. Hacia 1480 tuvieron contacto con los portugueses, y aunque no empezaron con buen pie, pronto establecieron relaciones pacíficas. El príncipe Bemoy, que gobernaba el imperio Wolof, fue a Lisboa a hacerse manitas con el rey Juan II, e incluso fue bautizado. Sin embargo, acabó muerto a manos de un comandante portugués. Wolof sobrevivió hasta la batalla de Danki de 1549, que ocurrió cuando los pequeños reinos de los que estaba formado el imperio empezaron a independizarse. Wolof siguió existiendo como un pequeño reino, ya sin importancia.
Mientras tanto, el Imperio de Mali, a partir del final del reinado de Mansa Musa II, en el año 1387, empezó a vivir un periodo de luchas internas por el poder que desembocaron en la época de los linajes oscuros. Poco se sabe de los orígenes de estos gobernantes, y el imperio fue poco a poco fragmentándose y perdiendo sus posesiones norteñas y orientales a favor de los Songhai. ¿Y quiénes son estos Songhai, os preguntaréis? Por el nombre podría parecer un reino chino. Mucho interesante. Pero no, eran los habitantes de ese pequeño reino de Gao, formado en las orillas del río Níger. Fueron vasallos de Mali hasta que su rey, Soni Ali, se enfadó y se independizó en 1464, fundando el Imperio Songhai. Con su preparado ejército y su flotilla del Níger, Soni Ali tomó ciudades como Tombuctú y Yené, aprovechando la debilidad del Imperio de Mali, y llegó a conquistar gran parte de su territorio. Y por supuesto, también pasaron a controlar todas las rutas comerciales. Tombuctú se convirtió en el centro más importante de la cultura islámica en el occidente africano, así como en un potente centro comercial de oro, marfil, sal y esclavos. En el año 1490, Mali perdió el control del Imperio de Gran Fulo, o reino de Denanke, que dominaba la Senegambia. Sus habitantes eran conocidos como los Fulani, que a pesar de tener nombre de prostituta italiana, eran la pera limonera en combate. En 1492, el mismo año en el que Colón llegó a América, Soni Ali murió, parece ser que ahogado en un río, y fue sucedido por su hijo, Suni Baru. Suni era más animista africano que musulmán, y entonces llegó uno de sus generales, Muhammad Touré, para derrocarlo y expandir la fe de Alá y la ley sharia entre el pueblo. Este fue quien estableció la dinastía Askia en 1493, y a este gobernante se le conoció como Askia el Grande. De él se cuenta que peregrinó a la Meca en 1496, y obtuvo el título de califa de aquel territorio africano. Askia el Grande realizó nuevas conquistas, creó nuevas provincias, aumentó el poder de los ulema musulmanes y construyó una nueva capital, Tendirma. Sin embargo, Askia se fue quedando ciego y su hijo le derrocó en 1528. Con esto, el reino se llenó de guerras civiles, fratricidios y ese tipo de cosas. Lo normal de siempre. Al menos hasta que en 1549 comenzó a reinar Askia Daud, quien trajo estabilidad al imperio. Tuvo varios éxitos militares y el imperio de Mali acabó siendo totalmente derrotado por estos Songhai, siendo prácticamente borrada del mapa. A la muerte de Askia Daud comenzó una larga lucha dinástica que debilitó el imperio. La dinastía Saadí de Marruecos había puesto sus ojitos en las minas de sal de Tegaza y comenzó a realizar incursiones al mando del morisco Diego de Guevara, mejor conocido como Yuder Pachá. Los hispano-marroquíes, armados con cañones, arcabuces y mosquetes, no lo tuvieron complicado para vencer a los Songhai en la batalla de Tondibi de 1591. Con esto, el imperio Songhai se desintegró y sus habitantes se reencarnaron en el reino de Dendi. En la zona de Tombuctú, los hispano-marroquíes se mezclaron con los Songhai y de ahí salió el pueblo Arma, llamado así porque tenían armas de fuego. Volvamos con el imperio Kanem-Bornu, gobernado por la dinastía Saifawa. En 1387, sus enemigos más acérrimos, los Bulala, arrasaron grandes zonas de Kanem y tuvieron que mover la capital de Nejimi a Bornu. De ahí que a partir de ese año el imperio pase a llamarse Imperio de Bornu. De aquí es importante un rey llamado Ali Ghazi, que empezó a reinar a partir de 1463. Fue este quien comenzó la consolidación de Bornu después de derrotar a todas las tribus vecinas. Construyó una gran capital fortificada en un lugar llamado Nkazargamu, al oeste del lago Chad, en la actual Nigeria, y aquí empezó una nueva época de esplendor. Durante el reinado de Idris Araoma, que comenzó en 1571, se cree que Bornu abarcó gran parte del Chad, del sur de Libia, del noreste de Nigeria y el este de Níger, y el norte de Camerún. Se introdujeron innovaciones militares como jinetes acorazados con mosquetes, tácticas de asedio y de tierra quemada, y hubo mucha diplomacia con el Imperio Otomano. Estos turcos lo que más les pedían eran esclavos, y comenzó una época de terror para los bulalas y otras tribus de alrededor. ¡Tengo miedo! En el sur de África, según cuenta la leyenda, a principios del siglo XV, el reino de Zimbabue sufría una terrible hambruna, y un príncipe guerrero llamado Nyatsimba Mutota fue al norte buscando nuevos recursos. Entonces, en la frontera del río Zambeze, entre Zambia, Botswana y Mozambique, se topó con una tierra rica y vacía de peña, y decidió instalarse allí hacia el año 1430. Se dice que este fue el origen del reino de Mutapa, o de Monomotapa. Muchas gentes emigraron a aquel nuevo lugar, mientras el gran Zimbabue era abandonado y olvidado.
olvidado. Otros clanes que huyeron de la decadente Zimbabue fueron el clan Torua, antepasados de los Kalanga, y fueron ellos quienes levantaron el reino de Butua. Su capital fue la ciudad de Hami, con algunas estructuras de piedra parecidas al Gran Zimbabue, pero de menor envergadura. Luego al norte, alrededor del lago Malawi, y lo que es el actual país de Malawi, tenemos la Confederación Malawi o Marabi. Eran un grupo de bantúes que huyeron del reino congoleño de Luba y que se asentaron por allí. Fue un reino próspero gracias al comercio con portugueses y otra peña, y de estos proviene la etnia Chewa. Una cosa buena del reino de Mutapa era que estaba petado de minas de oro. Sin embargo, llegó un punto de tal despilfarro que cuando el oro comenzó a escasear, tuvieron que pasarse al tráfico de esclavos con estados vecinos como Kilwa, y después con Zanzíbar. El gobierno del rey Matope parece que fue fructífero, pero el de su hijo Nyauma fue un desastre. Luego hubo desavenencias entre los diferentes clanes, y uno de los más poderosos, el clan Rothby, se separó del grupo y creó un reino propio que se comió a los Butua, y todo continuó parecido hasta que llegaron los portugueses poco después. En el reino de Benín, en el año 1440, comenzó a reinar Eguaré el Grande, el monarca más célebre de este estado. Expandió sus dominios y embelleció la capital con artistas venidos de diferentes partes de África. Además levantó una enorme muralla de barro que rodeaba la ciudad y que incluía un profundo foso. También trató de reducir el peso de los Uzama, el grupo de jefes tribales hereditarios que eran los que elegían a los Oba, o reyes. Eguaré quería que su puesto lo heredara su hijo. Sin embargo, su gobierno terminó con una revuelta contra su autoritario poder que le obligó a salir por patas del reino. Bajo el reinado de su hijo Zolúa en 1484, comenzaron las relaciones comerciales con los portugueses. Su sucesor Esigie creó el título de reina madre, Lioba, quien criaba al heredero y podía participar en el consejo en tiempos de guerra. A cambio de esclavos, Portugal les suministraba armas de fuego como mosquetes que usaban para guerrear contra sus vecinos. Luego, alrededor de Benín, aparecieron diferentes reinos yoruba pequeñitos, como Oyo, Dahomey, Asanti, Nupe, en fin, muchos. Ri no fue un reino yoruba, sino que fue fundado hacia el año 900 por los Igbo, concretamente por el rey Eri, quien según la leyenda fue enviado por el dios Chukwu. Lo más destacable de esta gente es su arte, especialmente los bronces Igbo Uku. Y finalmente volvamos a la Confederación de Reinos Hausa. En 1349, el rey Yahi I comenzó a gobernar y permitió la entrada del Islam, y construyó mezquitas en la capital, Kano. Pero una historia importante tuvo lugar en 1576, con una reina guerrera llamada Amina. Esta reinaba en la ciudad-estado de Zazzau, actual Zaria, en Nigeria, y todos los nobles de otros reinos de Hausa querían ganarse su amor ofreciéndola esclavos y más esclavos. Pero ella quería guerrear, y durante más de 30 años se dedicó a luchar contra sus vecinos para expandir el territorio de Zazzau. En cada ciudad que tomaba se echaba un amante que aparecía la mañana siguiente con la cabeza cortada. Era como una mantis religiosa. Y bueno, en este siglo XVI, los europeos empezaron a llegar en tropel a África. Más tarde tendría lugar el reparto colonial, pero de eso ya hablaré en una futura cuarta parte de esta serie. Suscríbete a este canal si quieres saber qué ocurrió en el pasado para que el presente esté tan jodido. Al menos para algunos, otros están de puta madre. Recuerda que ya están a la venta mis dos libros, Imperios y Espadazos y Agujeros de Guión. Os dejo enlaces en el comentario fijado. Y nada más, hasta el próximo vídeo.